El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Con el saludo especialísimo a todos nuestros seguidores y a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a nuestro espacio radial del camino de la felicidad. Hoy es un buen día para empezar, como dice la canción. Empieza una nueva semana, empieza, digamos que, una nueva oportunidad. Como siempre es cada día, para ser mejores, para avanzar, para crecer, para buscar nuestros sueños, para salir en busca de aquello que anhelamos, de aquello que soñamos. Y hoy queremos hablar un poco acerca de eso, de los sueños, acerca de el poder de los sueños. Pero esos sueños que tienen que ir acompañados de una férrea disciplina, de una férrea búsqueda precisamente de aquello que soñamos, de aquello que deseamos. Y durante estos días, una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo en nuestro programa para las reflexiones han sido los Juegos Olímpicos. Yo diría que no hay un evento más grande para descubrir de alguna forma esas características grandes del ser humano, de la capacidad del ser humano, que los Juegos Olímpicos. Es decir, no hay un espacio, no hay un evento mayor para descubrir los ejemplos de superación. ¿Y cómo desaprovecharlos? ¿Cómo desaprovechar esa linda oportunidad de mostrar esa capacidad que en la mayoría de casos genera la necesidad? Y aquí hay una reflexión bien interesante y bien importante con la que podemos empezar nuestro programa, y es que es la necesidad la que crea la solución. No sé si han notado, pero cuando usted tiene, entre comillas, la vida medio organizada, por decirlo así, cuando usted está en una zona de confort, a usted se le olvida de alguna forma la disciplina, el trabajo, el esfuerzo. Eso que aquellas personas que tienen bastante necesidad siempre normalmente tienen, precisamente porque están buscando constantemente cómo solucionar sus problemas, cómo darle salida a las situaciones de su vida, y de alguna manera eso los lleva precisamente a emprender. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene hoy el mundo, que es la preocupación de algunos países. Muchos países que han sido por tradición pobres, por decirlo así, que han tenido grandes carestías, de un momento a otro surgen precisamente porque aparece la innovación, porque aparece la creatividad, porque aparece las ganas de ese país de salir adelante, y crecen y se vuelven países ricos. Pero posteriormente, en 1, 2, 3 generaciones más, ese país vuelve y cae en la pobreza. Y eso es un ciclo que, si no se sabe manejar, también sucede en la vida. Por ahí hay un dicho que reza:
padres trabajadores, hijos ricos, nietos pobres, indicando precisamente ese tema de que hay una generación que trabaja bajo un esquema de necesidad, que crece, que consigue, que le va bien, le hereda eso a sus hijos se la pasan ya en una vida de relajo, de disfrute, y ya no le terminan entregando absolutamente nada a sus nietos, porque esa segunda generación no valoró, no le tocó valorar lo que hizo esa primera generación. Como vemos, es un tema cíclico. Dentro de los Juegos Olímpicos hay una cantidad de ejemplos maravillosos de personas que dan ejemplo de superación. Y yo diría que cada atleta, de alguna forma, que participa en unos Olímpicos es un ejemplo de por sí de superación. Pero obviamente hay algunos que sobresalen. Y tendremos la oportunidad de ir desglosando cada uno de ellos durante algunos programas. Pero yo quisiera hoy resaltar algunas cosas. Por ejemplo, en términos de atletas colombianos, pues ya hemos hablado de quienes ganaron medallas y demás. Hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención. Claro, reitero que cada uno tendrá su propia, historia de superación. Pero este muchacho Zambrano, que se ganó los 400 metros planos de colombiano, de Guajiro, me llama la atención el hecho de que, de alguna forma, ¿de dónde surge? ¿De dónde sale más bien? Un hombre que trabajaba por allá en revolterías, que trabajaba de mototaxi en su pueblo y en fin, y que sale con ese coraje y se convierte quizá en uno de los mejores atletas del mundo por una capacidad que tiene hoy, que quizá no la tiene ningún otro atleta en el mundo, que es la de un cambio de ritmo a mitad de la carrera. O sea, corre 400 metros y hasta los 200 o 300 metros él todavía está en la parte de atrás, todavía está de quinto, de sexto en posición. Y hace cambio de ritmo en los últimos 80, 50 metros y ahí es donde gana las carreras. Se ganó una plata este año, es decir, que en la final quedó de segundo. Es mucho decir para unos Juegos Olímpicos. Por colocar un ejemplo, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? Y cuando usted analiza y escucha las entrevistas, ¿por qué lo daba todo? ¿A quién le dedica sus lágrimas? Lágrimas de alegría, obviamente. Y siempre era a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá. Y el sueño de este hombre era regalarle la casa a su mamá. Ganar la medalla de oro significaba, o la medalla, cualquiera de las medallas, ganar algo en los Olímpicos significaba poder recoger una platica y construirle la casa a su mamá. Es decir, hay una motivación interesantísima alrededor de los deportistas. Eso por el lado de este muchacho Zambrano. Pero pasaba algo similar por el lado de Juergen Martínez, que también tuvimos la oportunidad de hablar en programas anteriores acerca de lo injusto que fue una decisión arbitral alrededor de su pelea. Quizá los llantos, quizá el dolor para este hombre tenía que ver con no haber podido conseguir eso que soñaba, porque también su deseo estaba en ayudar a su familia, estaba en ayudarle a su mamá a conseguir su casa. Y es tal el cariño que se gana de la gente y de los demás atletas que se empieza a generar toda una ola alrededor de él. Y Mariana Pajón en particular lidera, la colecta para ayudarle y terminan recogiéndole más recurso que el que hubiera ganado si hubiera ganado una medalla. Y ahí es donde viene lo que nosotros en alguna oportunidad charlábamos, y es que a veces no entendemos por qué pasan las cosas, a veces no comprendemos el por qué la vida nos está de alguna manera dando duro, como decimos, el por qué las cosas no salen a veces como quiero, pero finalmente la vida tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces es también esa oportunidad
de analizar y de pensar que es posible que algo que no esté saliendo exactamente como pensabas o como deseabas que saliera, quizá no es tan malo. Quizá es una oportunidad, una linda oportunidad también de la vida darte lo que efectivamente necesitas y mereces. Y hay una historia adicional en particular, ya no colombiana, sino de una representante de los Países Bajos, pero que tampoco es holandesa, es decir, que no nació en ese país, sino que es una mujer que llegó a Países Bajos siendo una adolescente como refugiada, es decir, seguramente desplazada de su país, y que se coronó en varias categorías de atletismo. De hecho, se convirtió en la primera atleta en ganar medalla en las 3 pruebas de fondo en los mismos Juegos. Esta mujer fue bronce en los 1500 metros, oro en los 5000 y oro en los 10.000 metros. Es decir, ahí hay una historia que vale la pena, digamos, evaluar, meditar, reflexionar, buscar de alguna forma, entenderla de alguna manera, valorarla también. Porque es una refugiada que logra un éxito histórico para los Países Bajos en esta edición de los Juegos Olímpicos. Y hay una cosa muy interesante adicional que pasó alrededor de ella, y es que todo el mundo tenía los ojos puestos en ella en la carrera de los 1500 metros. Faltando más o menos 200 metros para culminar la carrera de los 1500, se cae. Es decir, ya al final de la carrera se cae en los clasificatorios, es decir, que tenía quizá la oportunidad hasta de perder la oportunidad de entrar a las semifinales siquiera. Y esta mujer trastabilla, se cae, se levanta. Todo el mundo dice, por Dios, ¿qué le pasó a esta mujer? Se nos cayó. Y ella se levanta y empieza a correr, hace cambio de ritmo y llega de primera. En los últimos 200 metros alcanza a caerse, levantarse, recuperarse y llegar de primera. Una verdadera situación histórica. Y esta mujer entonces el pasado sábado hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio, precisamente al lograr la medalla de oro en la final de los 10.000 metros de atletismo. Y se convirtió en la tercera medalla de esta mujer, como ya les decía, en estos Juegos, y la segunda de oro. Ninguna deportista en la historia había logrado antes 3 medallas en estas 3 pruebas de fondo en atletismo. Esta mujer, Sifan Hassan se llama ella, logró el oro en los 10.000 metros, en los 5.000 metros y el bronce, como ya les decía, en los 1.500 metros para Holanda o para Países Bajos. Este país que la acogió como refugiada cuando abandonó a Etiopía, que era su país natal. Entonces, hay toda una historia, como vemos, alrededor de estos deportistas, que bien vale la pena que se conviertan en ejemplo para nosotros. No tenemos nosotros que esperar tener que ser refugiados. No tenemos nosotros que esperar tener que tener la necesidad de una vivienda o de ese tipo de cosas para hacer las cosas bien, para hacer el trabajo bien, para tener disciplina y buscar aquello que soñamos. Es suficiente el querer. Y es suficiente y necesario además
tener una motivación. Una motivación. En estas personas que acabamos de ver o de escuchar sus historias, la motivación no está simplemente fundamentada, por decirlo así, en el deseo de reconocimiento. No está fundamentada en un deseo natural de fama, como sí es el afán de muchos. No está fundamentado su motivación en ese tipo de cosas, sino que hay algo más allá de ello, una motivación más interna que los lleva precisamente a ser los mejores en su campo. Y nosotros tenemos que encontrar la motivación principal desde el corazón, esa motivación precisamente interior, profunda, que nos permita decir, vamos a desarrollar y hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y el trabajo tiene que ir acompañado de innovación, de creatividad, tiene que ir acompañado de disciplina. De disciplina. Pero como les digo, tiene que existir de fondo alguna cuestión que te motive a hacerlo, que te mueva. La motivación significa moverte a. ¿Qué te mueve? ¿Qué te llena? ¿Qué te hace ir en ese camino? Y quizá tu motivación puedan ser tus hijos, tu motivación puedan ser tus padres, tu motivación pueda ser, qué sé yo, tu pueblo. Hay muchas opciones de motivación. La pregunta es, ¿encuentras esa motivación? ¿O eres de los que simplemente están ahí? Como que a veces sí, como que a veces no, como que ya estoy cansado, como que... Estas personas encuentran tal motivación que no les importa caer, volver a levantarse, disciplinarse, levantarse temprano, hacer lo que toca hacer, ir al gimnasio, ir al estadio, ir al sitio de entrenamiento. Hay algo que los motiva, que los mueve a hacer eso. Lo duro, lo difícil en la vida es encontrar la motivación. Después de que usted tenga motivación, como dicen por ahí, usted se lleva por los cachos de alguna manera lo que tenga que llevarse, en el sentido de que usted va a vencer todos los obstáculos, en el sentido de que usted va a pasar por cada una de las dificultades que la vida le pueda llegar a presentar en ese camino, porque tampoco es que vaya a ser fácil. Usted tiene una motivación y la vida lo va a ir probando en esa motivación, y la vida le va a ir poniendo de alguna manera esas dificultades naturales para que tú tengas que superarlas en ese camino precisamente de conseguir aquello que te mueve, aquello que te motiva, aquello que te llena, eso que tanto deseas. La pregunta es ¿qué? Y te reitero algo y quiero ponerlo en estos términos. Esa motivación de fondo no puede estar sujeta de alguna forma solo a lo material. Esa motivación de fondo no puede estar sujeta solamente a ese asunto material. Aunque la necesidad física naturalmente te invita en muchas ocasiones a conseguir éxitos, a conseguir logros, no puede estar fundamentada allí. Tiene que haber algo más de espíritu profundo que te mueva a ti. No puede ser un deseo externo, no puede ser un deseo de apariencia, a eso me refiero, de apariencia. No puede ser un deseo simplemente de tener mucho dinero o de ser famoso o de... No, pues no puede estar en ese asunto de reconocimiento. Tiene que ser tan profundo
que hagas el trabajo que tengas que hacer, aunque ese trabajo no te dé reconocimiento. Si eres en la empresa o en la casa o en, no sé, donde estés, cualquier trabajo que realices lo tienes que realizar con lujo de detalles. Ojo, con lujo de detalles. Me encontraba la historia de una mujer que es considerada la mejor camarera del mundo. Y le preguntaban por qué. Y ella decía, porque quien llegue a una habitación que yo arregle tiene que sentirse especial. Oigan eso. O sea, con unas descripciones, con unas claridades que uno dice, carajo, tienen toda la razón. Mi trabajo tiene que ser excepcional, impecable. ¿Cómo tiene que ser el trabajo de todo ser humano? Sea el que sea que realices, sea el trabajo que sea que realices, tiene que ser como si estuvieras construyendo una obra de arte. Como si fueras Miguel Ángel y estuvieras pintando la Capilla Sixtina. Como si fueras Beethoven y estuvieras componiendo una de tus sinfonías. En fin, como si estuvieras construyendo una verdadera obra de arte. Así tiene que ser tu trabajo. La motivación para tu trabajo, para hacer lo que tienes que hacer, tiene que ser tal que lo que hagas lo tienes que hacer a la perfección. Pero reitero que para eso tienes que tener una motivación. ¿Qué te motiva? Y la motivación llega con poner al frente, con poner cerquita de ti la muerte. Cuando decides pensar en la muerte, también decides qué quieres tú cuando llegue la muerte. Me explico. Cuando llegues a ese momento culmen de tu vida, eso que yo llamo los grados, para toda persona, los grados, sí, es la graduación. Cuando llegues a ese momento de graduación que es tu muerte, ¿qué quieres? Llegar arrepentido porque pudiste haber hecho muchas cosas y desperdiciaste todos tus talentos. ¿O quieres llegar con la tranquilidad de haber hecho lo que humanamente era posible hacer? Que te esforzaste y te sobreesforzaste por lograr aquello que tanto soñaste. Que hiciste lo que tenías que hacer en el momento que lo tenías que hacer. Tú eres el que tienes que decidir entonces cómo quieres llegar. Con ese arrepentimiento por todo lo que pudiste hacer y no hiciste. Por todo lo que pudiste ayudar y no ayudaste. O con esa satisfacción de haber dado lo mejor de ti a la humanidad. Es una buena pregunta que uno se tiene que hacer en un momento dado de la vida. Y esa pregunta te podrá llevar precisamente a tomar decisiones en tu vida, en ese camino, precisamente que te llevará a conseguir aquello que tanto sueñas. En ese camino que te llevará a dar a la humanidad tus talentos, tus capacidades. Quizás sea pues la pregunta que cada uno se haga. ¿Cómo quieres llegar a ese momento final de tu vida? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? Encuentra la motivación y haz tu trabajo de tal manera que sea como realizar, como construir una obra de arte. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.